¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos en este su séptimo episodio en Sapiens Lex, donde fomentamos el pensamiento crítico. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, pero también tenemos un invitado, que es un invitado de gala, es un muy buen notario en esta ciudad de San Francisco de Campeche. El tema de hoy es mediación bajo el tamiz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Para eso tenemos un invitado que actualmente obtuvo la patente de la Fiat Notario Público, licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche. Estuvo en la Jornada Nacional del Notariado Mexicano, estuvo en cursos de Derecho de Procedimientos Penales y Práctica Forense Penal y talleres de introducción de medios alternativos de solución de controversias en Campeche. Actualmente es decano del Colegio de Notarios del Estado de Campeche, AC, y para ello, sin más preámbulos, tenemos a nuestro queridísimo maestro Luis Arturo Flores Pavón. ¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias. Gracias por venir y compartir este espacio con nosotros. Al contrario, un placer estar aquí. Para ello, como siempre, vamos a desarrollar esto en dos bloques. Los primeros tres preguntas van a ser dentro del ámbito más general, más abierto, esto con la intención de que todos podamos conocer un poco del tema. Y las siguientes tres preguntas vamos a ir un poco más reflexivos, un poco más al fondo del tema para que puedas también considerar si quieres correr el video o no quieres correr el video, que no es independiente. Entonces, vámonos de lleno a este tema que es la mediación bajo el tamiz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, específicamente aquí en México. Para eso tenemos, ¿qué es la mediación en términos simples y cómo se incorpora en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles en México para resolver disputas cotidianas? Pues efectivamente, la mediación es una herramienta alternativa que viene a auxiliar fuertemente lo que es al Poder Judicial. En la actualidad, ¿qué vemos? Que es insuficiente, que se está rebasado la capacidad de los asuntos que hay de toda una vida de controversias de asuntos en México y en los estados. Nosotros hemos visto tal vez en algunas, incluso en la televisión, hemos visto en otros países ciertas reuniones que son previas a un litigio, ¿no? Como puntualizando en Estados Unidos, es muy común esas eh, reuniones previas entre los abogados para evitar un litigio. En nuestra legislación ya existían esos medios de conciliación desde hace unos años, sin embargo, se tenía que reformar, se tenía que establecer como un medio más abierto, un medio más flexible, un medio que pudiese otorgar al Poder Judicial de las partes una resolución, un acuerdo, un arreglo entre ellos antes de iniciar un litigio. Una vez que se inicie un litigio, que se vaya a un juzgado, pues ya es materia de un procedimiento el cual puede tardar mucho, muchísimo, puede costar bastante. Entonces, la mediación buscó las herramientas y las figuras adecuadas, como por ejemplo, un servidor que soy notario, a nosotros nos contempló como facilitadores para que en algún momento del proceso, incluso antes, las partes tengan la oportunidad de conciliar, de llegar a un buen acuerdo y no tener, hay un dicho que dice, más vale un mal acuerdo con un buen juicio. Bueno, la mediación no solo busca un mal acuerdo, busca un buen acuerdo para no tener un buen juicio. Claro. Em, Bajo el tamiz del Código Nacional, es decir, como usted está comentando, la mediación ya existe dentro de nuestra legislación mexicana. ¿Y el impacto que está en el Código Nacional lo hace distinto o por qué hay alguna diferencia Sí, marcada o algo? sí, sí, no, definitivamente. La mediación ya existía como algún tipo de medio alternativo. Sin embargo, ahorita lo que podemos aprovechar es de que se expandió a facilitadores, incluso a particulares. Nosotros, siendo notarios, sí, somos, digamos, una extensión de lo que es la fe pública, lo que es el gobierno, pero nosotros tenemos que, pues, mantener las oficinas, somos un híbrido entre particulares y un servicio público. Al contemplar a facilitadores como un servidor, como notarios públicos, esto abre la posibilidad de que las
por ejemplo, 59 oficinas notarías que hay en el estado son potenciales oficinas para ese tipo de procedimientos alternativos. Entonces, sí hay una diferencia muy provechosa en haberlo abierto a particulares, lógicamente tratando de buscar el perfil del abogado que pudiese llevar esos procesos, que afortunadamente a nosotros los sedatarios nos contempló para ello. Ok, bastante bien. Es importante verlo de esta forma porque incluso ahorita estamos grabando en septiembre, que luego a veces el tiempo uno ya se disparata un poco. Esto entra con mayor fuerza en 2027, ¿verdad? Sí, es correcto. Em, Gracias. Cuando el Código de Procedimientos Civiles y Familiares fue expedido, sí contempló un tiempo hasta el 2027 en el cual los estados deben ajustar sus normativas para que se alineen o se homologuen con los procedimientos nuevos que existen. En eso a nosotros nos da la posibilidad de, incluso si lo considera ya el Poder Judicial, solicitar la declaratoria al Poder Legislativo para que fuese antes. Sin embargo, yo creo que el tiempo fue pertinente, el tiempo fue apropiado. eh, el 2027 ya es el tiempo, digamos, en que es máximo, en el que ya se debe aplicar, en que ya debe estar homologados ciertos códigos y leyes que nosotros tenemos para poder tener o disfrutar de la eficacia de ciertos procedimientos, en específico lo que platicamos hoy, la mediación. Ok, perfecto. Nos vamos a la pregunta número 2, que establece cuáles son los principales beneficios, que creo que ya incluso abordamos un poco aquí el tema el tiempo y el dinero sobre todo, pero me imagino que debe contemplar más beneficios de optar por la mediación en lugar de un juicio tradicional. Bueno, sí, incluso el procedimiento, tal vez pasemos eh, después a una cuestión más técnica, pero las partes incluso tienen la posibilidad hasta de pedirle a la contraparte una mediación. Afortunadamente la ley contempla que sea obligatorio fomentar por parte de la autoridad esa mediación, pero incluso el particular o la persona previendo que va a tener un problema jurídico con alguien, puede solicitarle por escrito, puede solicitarle que antes de que hubiese ese tipo de problemas, convenirlo a una mediación. Es decir, no hay un juicio instaurado, sino incluso antes Sí. puedo solicitarlo, ¿no? Sí, de ese tema. Previene una controversia, puede prevenir una controversia futura. Una de las partes le solicita a la persona si está de acuerdo en llegar a una mediación en un conflicto, porque esa resolución, ese dictamen, ese acuerdo que ellos tengan, va a tener el carácter de cosa juzgada. Es decir, si lamentablemente alguien no lo cumpliera, pues la parte afectada pudiese ejercerle la aplicación de ese acuerdo. Entonces, Vaya, tiene la fuerza. sí, tiene la fuerza. Ese es lo conveniente, porque sin demeritar cualquier otro tipo de conciliación, otro tipo de acuerdo, si no tiene la fuerza de cosa juzgada, pues prácticamente hay la posibilidad como coloquialmente uno dice, echarse para atrás o continuar con un juicio con la misma materia, con el mismo problema, ¿no? Entonces, dentro de los beneficios podemos encontrar reducción del tiempo, reducción de gastos, e incluso tener una fuerza legal contundente, ¿no? Creo que son beneficios muy, muy atractivos para poder evitar llegar a juicios tradicionales, que incluso creo que culturalmente hablando, en el gremio de los abogados es más común querer llegar a juicios, precisamente porque representa un gasto económico para la parte, ¿no? El cliente, pero un beneficio económico para el abogado, ¿no? Entonces, creo que ahí también incluso encontré un poco tanto la ética profesional. Sí, por supuesto que sí. Aunque es cuestión de, incluso colegas abogados, yo creo que ya van a ver las bondades de este procedimiento. Efectivamente, cuando se habló de dirimir controversias antes de un litigio, pues
en algún momento hasta nos llegaron a comentar, pues bueno, ¿y cuándo participo yo, no? No, no, ese temor o esa pregunta o esa inquietud, pues para un profesional, pues lógicamente siempre va a hacer ruido. Sin embargo, la enseñanza está incluso de otros países que lo han hecho mucho antes que nosotros. Los abogados, claro, tienen participación. El abogado pudiese tener tal vez un juicio que se lleve mucho tiempo, que devenga sus honorarios en cada promoción que hace. Por supuesto que sí, ¿no? Ni modos que no fuese ese el sentido. Sin embargo, un buen abogado puede tener su honorario en la mediación. Es decir, propiamente el facilitador, en este caso, hablando nosotros de nuestros rubros notarios, van a tener el honorario de lo que es el acuerdo, tal cual el procedimiento que nosotros llevásemos. Sin embargo, los abogados no están externos, no están fuera. De hecho, en Norteamérica, en Estados Unidos, los abogados son los que muchas veces previamente proponen a las partes antes del litigio que vayan a mediar. Y ahí ellos van a tener su honorario muy lindo, que lógicamente es muy útil lo que ellos hicieran, más rápido, mucho más rápido Correcto. en ese procedimiento, no diciendo que tal vez un procedimiento de 5 años no llegas a sacar más, pero si lo vemos en ese punto, hay muchos abogados en otros países que les interesa más resolver el asunto, tener ese honorario por su asesoría, por su opinión profesional, para fomentar e impulsar ese acuerdo. De hecho, por eso insisto, ¿no? Muchas veces nosotros los vemos en la televisión, en alguna película, que llegan a un acuerdo antes del litigio. Entonces, ahí es donde ellos siguen, por supuesto, teniendo participación, siguen ejerciendo el oficio. No está peleado, yo creo que la mediación, y yo creo que cuando entre y ellos vean esa situación, van a estar abocados a asesorar a los clientes con estos medios alternativos. Claro, me parece muy atinado. Muy bien. En esta siguiente pregunta, para terminar el bloque de preguntas un poco más abiertas, es sobre específicamente el Código Nacional. ¿Cómo afecta el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles la vida diaria de las personas? Por ejemplo, en disputas familiares o contractuales, a promover la mediación. No afecta de forma positiva. Nosotros pensamos que los tres ámbitos en los que la mediación se puede utilizar como facilitadores en el Código Nacional son en los casos mercantiles, familiares y civiles. Entonces, en- yo creo que dando esa posibilidad en esas tres materias, el Código Civil, el Código de Procedimientos, está marcando la pauta también de un tipo de normatividad jurídica dada a la paz, a la justicia restaurativa. También es muy importante. El código está muy enfocado en no solo querer impartir justicia, crear las bases para que haya paz social en esos tres rubros que acabo de comentar, que son de su competencia, sino también que las partes logren reconciliarse. A veces es algo que nosotros no vemos. Hay juicios muy buenos que en litigio se resolvieron por todos, haciendo su trabajo todas las partes, un buen abogado, un buen juez, todos, por supuesto, ¿no? Eso es lo principal en la materia. Sin embargo, ahorita el código, junto con otras reformas que han habido, también están procurando, bueno, ¿qué queda de la parte moral o qué queda del tejido social de esas personas que le resolvieron el asunto, ¿no? Sí. Este código viene justamente a marcar una línea de que no solamente quiere depurar lo que son los procedimientos, pero también está enfocado a que las partes que se logren reconciliar, tal vez no van a ser amigos después de un litigio. Sin embargo, ese procedimiento, como tuvieron mecanismos, podríamos decir, más humanos, más sensibles, quién sabe, tal vez podría alguien decir, en este juicio yo no tenía la razón. Y yo estoy viendo que esta persona no se ensañó conmigo, que los procedimientos, los funcionarios, las audiencias que se tuvieron fueron enfocados también a resarcir no solo el daño económico, sino emocional. Podríamos decir que entonces tenemos un panorama de
que en un juicio tradicional tenemos un ganar-perder y en una mediación tenemos tal vez ganar-ganar. Es correcto, no lo acabas de decir, mejor imposible. Efectivamente, en una mediación, la diferencia entre un arbitraje o una conciliación, que por supuesto no son malos, es de que por ejemplo, la conciliación, el conciliador da una propuesta. Él, escuchando las partes, él considera y da una propuesta de cómo puede ser el acuerdo. Y no es que sea incorrecto, es bastante correcto. Sin embargo, la mediación busca trascender un poco más. Es decir, miren, ¿qué tal si una de las partes piensa, es que el conciliador le cargó la mano a favor de alguien, ¿no? Sí. Y pues yo no entendí en el momento o no me quedaba claro, lo firme. La mediación busca el mediador es neutral, no busca dar ninguna propuesta de origen de él, sino él va conduciendo a las partes para que conforme sus intenciones, conforme sus pretensiones, llegue el acuerdo con la otra. Esa es, digamos, tal vez la parte más álgida de lo bondadoso que es la mediación, que si llegan a un acuerdo, ese acuerdo sí se puede decir, nadie me condujo a más que a señalarme las cuestiones jurídicas que sean correctas y que a vigilar que está bien comprendido lo que ellos acordaron. Entonces, ese es el valor más alto de lo que es la mediación a consideración de otros medios alternativos que son muy, muy buenos también. Ok, esa bondad que la distingue. Muy bien, vámonos a no sé cómo andamos de tiempo, igual ahí bastante bien entonces. A un sector un poco más especializado en el ámbito jurídico. Aquí ya entramos un poquito más de lleno a capacidades un poco más reflexivas desde la postura legal y vamos a aperturar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las innovaciones específicas del Código Nacional de Procedimientos Civiles respecto a la regulación de la mediación, como su obligatoriedad en ciertas etapas procesales o su integración con principios de oralidad? Creo que esta parte de la obligatoriedad en ciertas etapas del proceso refuerza a nivel constitucional lo importante que es la mediación como un derecho fundamental, ¿no? Dentro de nuestra Constitución. Entonces creo que esta pregunta es muy atinente a eso novedoso que va a revestir en el Código Nacional. Sí, eh, para tal vez respaldar lo que es el porqué de esa fuerza de cosa juzgada. Eh, yo quisiera eh, eh, en los conceptos principales o fundamentales de qué es de la mediación para que yo pudiese reforzar la idea de por qué cosa juzgada, porque cosa juzgada se constituye ya derechos, es como si la resolución de un juez que consigna y crea derechos. En el caso de la mediación lo soporta lo que es la voluntariedad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de este procedimiento alternativo, pues es meramente voluntario. En algún momento, si alguien llegase, que es correcto, no es un supuesto legal imposible decir, no estoy de acuerdo, bueno, hay los fundamentos en decir, es que no fue obligatorio. Ahí tú diste tu consentimiento, tuviste la voluntad. De estos principios también podemos hablar de la imparcialidad y la neutralidad. Esto también es rector de la mediación. Como hablaba antes en la cuestión de la conciliación, pudiese considerarse que la cuestión de imparcialidad, ¿qué significa la imparcialidad? Actuar sin beneficiar en demasía a otra persona, pero en caso de la neutralidad es incluso no actuar. Yo soy neutro. Es más, no voy a decir mi opinión a favor o el juez no, él tiene que ser imparcial, tiene que actuar con imparcialidad. En la mediación, el facilitador no actúa tal cual, sino él es el medio o el filtro entre los dos para que comprendan legalmente qué es lo que están acordando. Y obviamente los guía en un marco normativo para que no se salgan en ellos, ¿no? Eh, la confidencialidad también, ese es, Otro elemento, ¿no? ese es un elemento clave porque a nosotros emonamos muy bien en la cuestión de notariedad, porque nosotros, así como los abogados, lógicamente,
tenemos que conservar con muchos cuidado lo que es el secreto profesional. Entonces, lo que se trate en esa mediación, como decimos coloquialmente, ahí se queda. Ahí se tiene que quedar. Es un elemento clave que sea confidencial. Flexibilidad también. La mediación es flexible. Es un término, tal vez dice, pues, flexible es un objeto que se mueve todo. En el derecho, ¿cómo puede ser flexible si el derecho es para que sea Claro, firme? rígido, ¿no? No, la mediación, afortunadamente, el procedimiento no tiene una guía rígida. Es decir, a ver, yo en una mediación puedo resolver un caso que tenga varias aristas, tiene varios temas, ¿no? Una deuda, un daño patrimonial, sí. Yo los puedo resolver y acomodar a como las partes quieran. Es decir, no hay un libro estricto que diga, tienes que comenzar por tal cosa, ¿no? Pueden haber acordado tal vez la parte económica anterior, ¿no? Pues después había una cuestión de la posesión, ¿no? De que tú me estás invadiendo algún tipo de superficie. Bueno, a eso se va con la flexibilidad. El procedimiento es completamente flexible, no hay un orden en el cual se tenga que resolver algo primero y que no. Eh, y bueno, y la profesionalidad de lo que es y experiencia de lo que es el facilitador, ahí también la ley tenía que ponerse estrictos a quién se iban a poner a mediar las partes, ¿no? Tiene que ser una persona que tenga una capacitación en el rubro del derecho civil y el derecho también del trato con la gente. Afortunadamente, en el servicio que prestamos, pues a eso nos dedicamos también, a la asesoría jurídica. Entonces, esos 5 puntos que acabo de comentar es lo que refuerza la cosa juzgada. Por eso tiene esa fuerza. Esos 5 elementos que acabo de comentar, eso es lo que la ley considera de que, bueno, si resolvieron bajo estos fundamentos, ¿por qué no le voy a dar, o como no lo voy a constituir como un derecho? Sí, lo tengo que constituir, porque se llenaron los requisitos fundamentales de voluntad, de imparcialidad, los que acabo de comentar, entonces ya no hay vuelta para atrás en ese acuerdo, en esa decisión que tomaron. Tiene toda la estructura para poder determinar ese aspecto de cosa juzgada. Incluso, creo que bajo ese mismo rubro es que se determina si el juzgador no llegara a solicitar la mediación, una falta al debido proceso, ¿no? Precisamente porque esos elementos lo constituyen como tal. Sí, es correcto. Eh, incluso esos elementos que acabo de comentar, digo, no son propios solo como es un medio alternativo. El mismo juzgado, todo el procedimiento jurídico los tenía que haber conservado. Tal vez pudiese ser la diferencia es que la voluntad y en la cuestión de neutralidad, y no es diferencia porque sea mejor o no, sino que es una característica que tiene que haber. El juez, lamentablemente, no tiene que ser, insisto, no imparcial, tiene que actuar. O sea, él tiene que actuar y no hay otra resolución o final de un procedimiento que no sea con que actúe. Claro, hay la posibilidad de un sobreseimiento, pero yo hablo de un procedimiento de principio al fin. Y en el caso de la mediación, al ser bueno, y en el caso de la voluntariedad, las partes una vez que están en un litigio, pues ya no corresponde a la voluntad de la persona. Si alguien lo dejó, si alguien no quiere seguir y la otra persona quiere seguir, pues se sigue. En cambio, en la mediación no. En la mediación llegaron hasta el final voluntariamente. Y me da la impresión que entonces al momento de ejecutar la mediación estamos hablando de sí, un aspecto legal, pero mayoritariamente humano. Esto no podría conllevar a que, por ejemplo, en el desahogo de una sesión de mediación, tal vez no se resuelva en la primera sesión, o sea, como cuántas sesiones a lo mejor se requieran comúnmente para poder llegar a un acuerdo, porque al final del día, si uno de los ejes centrales es la voluntariedad, vaya, en cualquier momento uno puede decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí. Sí, es correcto. Hay un número de sesiones las cuales se asignan el procedimiento y tiempo también. Hay un tiempo que Por cada sesión. por cada sesión, efectivamente, porque como bien comentas, ¿no? También el procedimiento no puede dejar al aire, no puede dejar en incertidumbre
cuánto tiempo se van a llevar. Y por supuesto, si una persona ya no eh, sigue estos principios, que es la voluntariedad, pues desde ahí se acaba. Incluso puede ser de que se les convoque en una etapa a la mediación y desde el principio él diga, no, yo no quiero mediar. Ok, Pero eso es lo bueno del código. El código fomenta que el Estado, en este caso a través del Poder Judicial, las leyes, digan, traten de arreglarse, traten de arreglarse primero. Vean que esto de una forma, digo, un procedimiento es pacífico, pero yo hablo, vuelvo a insistir, de la cuestión humana, como bien comentas. Si ustedes aceptan, y puede ser que haya una malentendido entre ustedes, y el facilitador, todos en ese proceso lo hacen de manera correcta, pues quién sabe, insisto, puede ser de que ellos puedan, pero esa es la oportunidad, ¿no? Para no volver a ahondar de lo que ya bien comentamos, el Estado tiene que proveer de esos mecanismos para que no solo se resuelva, sino puede ser, se acaben hasta algún problema personal que tuviesen las partes. ok. Va más allá. Si vas más allá, Es metajurídico. claro. Ok. Vámonos con la siguiente pregunta reflexiva. ¿Cómo influye la mediación en la aplicación de figuras como el desistimiento o la transacción desde la perspectiva notarial? Vaya, este sí es impactante porque ya es bajo el enfoque del servicio que usted ofrece. Sí, el código es muy versátil. De hecho, en los sucesorios también hace lo mismo. Hay veces que hay un sucesorio que se tuvo que realizar en, este, en- a través del Poder Judicial. Sin embargo, puede ser porque había algún tipo de controversia entre las partes, que es uno de los motivos por los cuales no se puede llevar ante notarios cuando hay conflicto entre las partes, porque necesita de un juzgador, alguien que tenga discreción jurídica para terminarlo, ¿no? Sin embargo, es lo que tiene igual muchas ventajas el código, que no es tan rígido en ese aspecto. Si hay diligencias o hay etapas las cuales se pueden llevar a cabo bajo otros medios, otros procesos, llámese mediación o llámese una participación en un sucesorio de un notario, las partes lo pueden solicitar o lo pueden pedir. ¿Eso qué hace? Que esa diligencia que se iba a hacer, que puede estar, y en muchas veces, por supuesto que lo está, aglutinada en un expediente de muchos que tienen en el Poder Judicial, se desahoga. Entonces, esa es la forma de no solo desahogar expedientes, sino diligencias. Si, por ejemplo, ya se tuviese un juicio que pues ya se llevó un año, año y medio, que para términos de un procedimiento no es mucho, pero por fin se les volvió en esa etapa a fomentar o persuadir a que lleven a una mediación y acceden, listo. Ahí efectivamente se termine el juicio, se sobresee por un acuerdo de mediación y el expediente se acaba. Entonces, pues ellos ya pueden continuar con la fuerte carga de trabajo que tienen. Es una forma de, insisto, versátil, de ayudarnos en todos los mecanismos y leyes que se tienen con figuras como el notario o el Poder Judicial para que sea más rápido, más efectivo y más, podría decir, amigable a la sociedad. ¿No? Y es un efecto incluso dominó, por así decirlo, porque si por alguna razón esto, no por alguna razón, sino cuando se haga evidente esto que hemos estado dialogando sobre esta oleada de beneficios que conlleva la mediación y su rigurosidad en el Código Nacional, así como un derecho fundamental constitucional, eh, empezar a tener sus efectos en la sociedad, la carga de los tribunales disminuiría y podrían tener análisis más sofisticados, incluso pudiera ser, porque yo creo que eso es algo que todos sabemos, pero no podemos, no es algo que abiertamente esté. La carga en los tribunales es tan densa, es tan elevada, que simple y sencillamente no es humanamente posible poder en todos los juicios llevar discernimientos tan minuciosos, ¿no? Por eso están las otras instancias y todo lo demás. Entonces, cuando esto empiece a cobrar factura de los beneficios, pues yo creo que incluso los tribunales saldrían muy beneficiados respecto No, de las nuevas resoluciones que ellos emitan. no, sí, esa es, va a ser una verdad innegable. Y digo, va a ser porque pues ahorita todavía como no, digamos, no
se está ejerciendo, pues estaría mal que uno diga que ya está, ¿no? Pero incluso platicando teniendo acercamientos con juzgadores, algunos lo han comentado, sí, efectivamente, si hoy por hoy se pudiese resolver bajo otro medio alternativo, a nosotros nos ayudaría mucho, puesto que la carga que hay en los juzgados, más, y también haciendo observación, muchas veces hay juicios que, que son ociosos, que lamentablemente son ociosos, ¿no? Que las partes, no decir el abogado, ¿no? Los compañeros abogados, las partes saben que no va a ninguna parte en juicio y que, pues, pero bueno, por algún motivo personal o político o el que sea, pues meten un recurso jurídico, el cual eh, el Poder Judicial tiene que corresponder a lo que es su trabajo, darle entrada, todo el proceso judicial, el trámite, y eso muchas veces pues no es hasta justo, es parte de lo que les aglutina en trabajo. Sí, la maquinaria judicial no es algo que esté susceptible a consideraciones, ¿no? Se la tienen que ejecutar tal cual, claro. Bueno, nos vamos entonces a la última pregunta para ir cerrando ya este episodio, que creo que es una pregunta bastante completa, un poquito larga incluso, ¿sí? Y abarca aspectos de barreras operativas y deontológicas, específicamente del código. ¿Cuáles son los desafíos éticos y prácticos para los notarios públicos en la implementación de la mediación bajo el nuevo código, considerando aspectos de confidencialidad, como bien ya hemos hablado, y la imparcialidad en procedimientos civiles? Vaya, este impacto fuerte que los notarios públicos ahora van a tener, ¿qué desafíos éticos y prácticos conllevan? Siempre nosotros vamos a tener desafíos en la práctica. eh, Es una cuestión muy personal no decir que estamos blindados completamente en, en nuestro actuar. Pues sí, no es una reflexión tal vez honesta del ser humano. Todos nosotros, todos, ya sea notario, un médico, un funcionario, al día a día se tienen desafíos en lo moral, en lo ético. O sea, eso no es privativo solo de nosotros, ¿no? Eso, por la parte de que es personal, eh, pues cada quien tiene sus convicciones, su preparación, sus creencias por cual uno está convencido que tiene que obrar de esa forma, ¿no? Por parte del código, el código sí busca acotar ciertos mecanismos para que tan siquiera la ley, confiando lógicamente en el facilitador, porque a fin de cuentas somos humanos, no hay una ley perfecta en que pueda asegurar que alguien o se pueda equivocar o incluso pueda fallar a su ética, pero en la mediación sí vemos que tienen mecanismos bastantes. Por ejemplo, una sesión tiene que estar grabada, se tiene que grabar. Este, los acuerdos para evitar filtraciones y la confidencialidad, las maquinarias que se utilicen, la computadora, la impresora, tienen que estar en un circuito cerrado para que no, de alguna forma, pues suena tal vez un poco radical, pero sí haya filtraciones de algún tipo de hackeo o alguien, una aplicación que pueda estar viendo cómo va, ¿no? El escrito, ¿no? Eh, Esos medios que el código prevé, los mecanismos para la mediación, pues son muy buenos para, insisto, acotar de que no haya influencia de otras partes. Alguien entró a la mediación que tenía que estar haciendo allá. Yo creo que salvo todas las leyes son perfección, las se pueden perfeccionar, eh, pero el marco ahorita que existe sí garantiza bastante fuerte con lo que es el prestigio, la ética del notario público, más las reglas a seguir de unas sesiones. Yo creo que es un medio bastante seguro, bastante íntimo, podemos decir, que las partes podrían estar tranquilas de que esa mediación va a reflejar justamente lo que ellos acordaron. Insisto, no todo es perfectible eh, eh, Ámbito. en este ambiente, en este mundo, pero
Eso es lo que yo podía comentar con respecto a este desafío. Nosotros tenemos que tener las instalaciones, lo que acabo de comentar, bien preparadas para una sesión de mediación. Y nosotros sí entender muy bien en la neutralidad con la que vamos a actuar, tener mucho cuidado en cómo dirigimos una sesión, lo cual queda igual grabada para tener elementos de cómo usar todo, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo considera que afecte? Al final del día todos tenemos, como en varios servicios, tenemos abogados de confianza, médicos de confianza, contadores de confianza. Naturalmente los notarios no se, como bien mencionaba, es un híbrido entre el servicio público y lo privado, y muy comúnmente tenemos como que notarios de confianza, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, incluso nosotros, la consultoría Conesur, tenemos licenciado Pavón como notario de confianza. ¿Cómo cree que afecta el conflicto de interés respecto de la mediación, ¿no? Porque al final del día, si bien nuestra interacción es netamente profesional, la realidad es que pues ya llevamos una cercanía año con año, ¿no? Entonces, ¿usted cree que afecta el conflicto de interés respecto de este? Humanamente sí va a afectar. Como bien comentas, no es una eh, cuestión ajena a nosotros de que si un cliente de nosotros llegase a invitar a otra persona que no conocemos a una mediación y la otra persona tiene conocimiento que es un notario, sí, es completamente normal que va a sentir que va a haber una tendencia favorable a la otra persona. Eh, hay un, yo qué recomendaría, no es ninguna prohibición, la cuestión del principio de la honorabilidad, lo que es la fe pública, que se actúa con parcialidad, es lo que creo que debiese dar confianza, por supuesto, a una persona a ir con cualquier notario, sea la relación que tenga su contraparte con él. Sin embargo, yo lo entiendo, nosotros lo entendemos que es difícil que al principio y más un procedimiento nuevo, pues se me va a llevar con una persona que le va a ayudar, ¿no? Y todavía no conociendo los mecanismos de la mediación, pues esas dudas no pueden ser mayores. Yo lo que recomendaría es ni tú ni yo. Vamos con un notario que no conozcamos. O sea, si eso, como es voluntario, si eso va a la tranquilidad para que el consentimiento no se vicie, adelante. Es por eso que bueno, o sea, somos bastantes notarías. Esa es la gran ventaja igual de la mediación, de que si fuera nada más lo total, pues posiblemente eh, con ese trabajo, ¿no? Pero no, porque hay bastantes notarios, los cuales son oficinas abiertas que dan la posibilidad y dan la oportunidad de decir, "Pues, está bien, si quieres, si influye eso en tu voluntad, elegimos uno". No. Sale plus. Okey, sí, claro. No, por ejemplo, depende también mucho de entre notarios que estemos de acuerdo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Por poquito interés, van estas personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí apela mucho a la ética profesional. Bueno, pues yo creo que realmente ahorita me está tomando que por temas igual de tiempos y de que vienen otras entrevistas, em, vamos a tener que parar aquí, específicamente ya en la pregunta número 3, en el ámbito reflexivo. Pero yo creo que queda abierta la cita para seguir continuando analizando, ¿no? Sobre estos temas, específicamente a nivel notarial, porque luego a veces tenemos ciertas dudas que a nivel notarial eh, no es que tengamos una barrera, sino vaya, son los clientes que también frecuentan pues, los notarios, incluso sin asesoría legal adicional. O sea, muchas veces no es cliente abogado, van por notario. A veces es el mismo cliente que está yendo con el notario, ¿no? ¿Dónde le pueden encontrar, qué ubicación en su notaría? Que la gente que esté interesada pueda visitar. Nosotros tenemos la notaría pública en la calle El Montecristo, entre calle 16 y calle Pablo García, Colonia San Román, barrio San Román, estamos ubicados. eh, para cualquier persona que quisiera visitarnos por cualquier asunto notarial de asesoría, estoy a sus órdenes. Y de nuevo, muchas gracias por dedicar muy bien ahí. Ok, pues su conocimiento también. Sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el siguiente episodio.